Hola, un saludo a todos. Este es el podcast de Comunidad Nexo. Mi nombre es Diego Araya y me acompaña José Pablo Quiroz. ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, pura vida. Gracias a Dios. Este es episodio 46 4-6 del podcast de Comunidad Nexo y estamos estudiando la carta de Pedro. Ya entramos al segundo capítulo para que la gente no entre en ansiedades. En ansiedades de cuánto vamos a tardar y prácticamente que nos va a llevar 2 meses más ver los siguientes 2 capítulos que quedan. Sí. Pero bueno, entre los temas que hemos estado viendo en los podcasts han sido justamente en los que hemos querido extender un poco más con lo que el texto nos ha traído de las lecturas. Y queremos enfocarnos en un tema que vos revisaste, la última enseñanza, que está asociado con el tema de la autoridad de Dios, la ley de Dios y la autoridad y la ley de los hombres, del gobierno de los hombres. ¿Por qué? Porque surgen preguntas respecto a hasta dónde le obedezco a Dios, hasta dónde le obedezco al emperador y hasta dónde, ¿verdad? Entonces queremos tomar este podcast para hablar justamente de eso, ¿verdad? Estar entre la ley de Dios y la ley de los hombres. Al final de la última sección que tuvimos, que fue la número 6, inclusive hubo una pregunta que estaba asociada con esto. Y bueno, entonces vamos a tomarnos el tiempo de aclarar hasta donde podemos ese tema acá con el texto. Sí, es un tema en el que me parece se aplica aquel principio de los nativos de Berea en Hechos, que eran más nobles, dice Lucas, porque escudriñaban las escrituras para ver que lo que se les enseñaba fuera cierto. Yo creo que ese es un punto en el que vale la pena, como siempre lo hacemos. Yo creo que ninguna no vale la pena, pero en hacer ahínco en eso, en realmente escudriñar las escrituras y decir, bueno, yo veo lo que se está enseñando y quiero verlo con mis propios ojos y quiero entenderlo. No solamente, digamos, dejarme llevar por lo que escuché en el podcast y demás, sino realmente tener un criterio crítico, que es algo que nosotros siempre motivamos en la congregación. Un criterio crítico, eso sí, que investiga, que busca, que se informa. No un criterio crítico nada más escéptico. O de opinión. O de opinión. Yo opino otra cosa. Exacto. Aquí los argumentos deben ser, yo creo que me preocupa que la interpretación de la Biblia que estás dando pueda tener cierto huequito. Claro. No me gusta lo que dijiste, eso realmente no vale. Bueno, y siempre mostrando el hecho de que no tenemos ¿qué podemos decir? La autoridad última no está en nosotros. Este solo es un ejercicio que promueve que la gente siga haciéndose preguntas y sigamos buscando respuestas que tengan una aplicación práctica para nuestra vida. Pensando en el propósito del podcast, ¿verdad? Son conversaciones teológicas con aplicación práctica para nosotros. Sí, correcto. Pero bueno, vámonos primero a Pedro, capítulo 2. El versículo que enseñabas estaba desde el 11. Sí, exacto. Y digamos en el 13 es donde entramos en el tema de la autoridad. Decíamos que ese 11 y 12, de cierta forma, nos dan como un preludio para decir someterse como un ejercicio para mostrar esas buenas obras. O sea, como que Pedro va a decir, escapen, aléjense, apártense de los malos deseos, de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Y luego las buenas obras que la gente puedan ver, una conducta tan ejemplar. Y luego decía yo, vienen 3 casos. El de las autoridades humanas, el de los criados con los amos y el de los esposos y las esposas. Vienen como 3 casos de estudio. Que son para las secciones que vienen, exactamente. De hecho, de hoy en 8 vamos a comenzar con la de siervos y amos. Bueno, mejor dicho, tal vez si se quiere, esclavos y amos. Tal vez es una mejor traducción. Pero entonces el 13, que fue el primer caso de estudio, inicia con sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores que le envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Y yo decía de inmediato, ¿qué pasa cuando se enciende el sospechómetro y lo que pensamos es, yo no conozco de ese tipo? Porque usualmente aquí decimos, todos los gobernadores hacen el mal y no reconocen a los que hacen el bien. Y el rey, que rey ni que nada. Entonces, esa idea de qué pasa, porque nosotros queremos de cierta forma tal vez demeritar la autoridad. Y ese es posiblemente el primer punto contra el cual quisiéramos luchar. El creyente, de acuerdo con lo que leemos acá, y hay otros pasajes, no solo estos, hay otros pasajes en el texto bíblico, Romanos capítulo 13, si no me equivoco, que establecen con claridad cómo las autoridades son enviadas por Dios. Sí, ese texto es clave para entender. Es clave para esta parte, exactamente. Entonces nos hace pensar que en un primer momento los cristianos deberían ser ciudadanos con conducta ejemplar, para utilizar el lenguaje del versículo 12. Conducta tan ejemplar que... Así que en el tema de ciudadanía, de la relación entre una persona, un individuo con la autoridad estatal,
deberíamos, como principio general, ser ciudadanos ejemplares. Claro. Eso de entrada. De entrada con el contexto que él decía, volviendo, bueno, vos decías de adentro hacia afuera y en una vivencia que es ajena al lugar final al que él nos está invitando. Y de ahí el énfasis que él hable de extranjeros y peregrinos. Sí. Entonces pareciera que es un reconocimiento no de una autoridad como autoridad última, sino una autoridad momentánea. Así. Pero que mientras en ese ejercicio de lo de ahora, demos testimonio con respecto o en referencia a esa autoridad. Que al final también yo mencionaba esto la semana pasada, dando la idea de que de por sí las civilizaciones que han crecido, que han avanzado, bueno, a través de la historia podemos ver que las civilizaciones con una estructura jerárquica mejor definida y mejor dada por autoridades, por roles, son las que se han desarrollado, son las que se han sostenido. Entonces, el tema de la autoridad también tiene que ver con un tema casi de jerarquía. Y las jerarquías son buenas. De hecho, las jerarquías establecen orden y el orden es bueno. Tiene que ver con la convivencia, tiene que ver con la sociedad. Aquí estoy hablando indistintamente del tema de lo delineado por Dios en el sentido de la revelación en Cristo. Pero en términos generales es bueno. Entonces yo creo que de ahí el respaldo de sigan ese delineamiento de cosas. Ya anticipamos que vamos a vivir en medio de un orden injusto y que está lleno de fallos. Pero ya eso lo sabemos, lo anticipamos. Justo, y que viene en nuestra enseñanza, nuestra sección de la próxima semana. Cuando va a decir esclavos y amos. Y el siguiente versículo dice, es digno de elogio que por causa de la conciencia ante Dios se soporten las aflicciones aún, o sea, incluso sufriendo injustamente. Quería decir adicionalmente al punto que mencionabas, que es interesante que el pasaje de Pedro no menciona un esquema de organización política o de organización estatal específico. Es decir, no hace referencia al imperio, no hace referencia a la monarquía, o a la república, que todos son sistemas de gobierno conocidos para el momento en el que Pedro escribe. Claro. Recordemos que el orden, al menos en el Imperio Romano, es primero monarquía, luego república, y el imperio llegó hace nada en cuando Pedro escribe. Tiene ni 100 años de existir el esquema de imperio. Entonces, y qué decir el desarrollo de las polis en Grecia, que era un elemento pues previo a la cultura romana. Esta idea de gobierno, de la idea de una república, que hoy podríamos pensar, no, es que esto, el nivel de sometimiento, porque era una dictadura, porque no había posibilidad de decir nada. No, Pedro lo hace, lo abstrae de todo sistema de gobierno. Y creo que lo hace muy general. Exacto. Una idea básica que está detrás de esto es cómo nos llama a vivir un esquema de cristianismo práctico en función del esquema gubernamental que tengamos, independientemente del esquema gubernamental que tengamos. Sí. O sea, si viviese en una república de índole presidencialista, haga eso. Si viviese en un esquema parlamentario, hacer esto. Si viviese en un esquema totalitario, hacer esto. ¿Sabes? Sí. Entonces, eso resulta fuerte e importante de subrayar. Ese es el parámetro general. Ahí estamos en el tema general. Pero después de esto, hablábamos de esa sumisión a autoridades y cómo podemos ver en ellas claramente muchos puntos de traslape o de no discordancia, o sea, de concordancia entre la ley de Dios y la ley de los hombres. Llámese espacios en donde lo que la autoridad humana establece no va en contra de la ley de Dios. Hablábamos de ejemplos como, no sé, los impuestos, hablábamos del tema de velocidad, de las carreteras, de qué días pasa la basura, o sea, ese tipo de cosas que son temas de organización gubernamental, ya sea local o nacional o demás. Sí. Pero hablábamos de que el creyente se somete a estos en función de que se somete a Dios. Y eso era un punto clave que no queríamos dejar de lado y que es importante traer de nuevo a este podcast, que es la sumisión del creyente se hace ante Dios, lo cual lo hace un ser libre y como se somete a Dios y Dios lo llama a someterse a las autoridades, entonces por eso se somete a las autoridades. Sí, estoy sometido voluntariamente. Exacto. Y por orden
o por obediencia a Dios para honrarlo a Él y dar testimonio a los hombres. Precisamente. Entonces, no es un sometimiento, como le dijera, sin dirección o sin propósito. Eso. Es exacto. en el orden de Dios, sometido a Dios y sometido a los órdenes para gloria de Dios. O sea, al final Exacto. es en beneficio del nombre de Cristo. Correcto. Ni Ese incondicional a un estado, a una bandera, a un partido, ninguno de esos. Eso nos lleva a un buen parámetro de decisión o una buena pista en relación con qué va a pasar cuando haya una contradicción entre la ley de Dios y la ley de los hombres. Y queremos ver un par de ejemplos. El principal tal vez viene de Hechos capítulo 5, versículos 28 y 29, que queremos leerlo ahorita. Sí. Tal vez darle como contexto nada más de que en algún momento esto ya Jesús ha resucitado, ya no está con ellos físicamente, ya ha sucedido Pentecostés. Claro. Y ellos están predicando en el nombre de Jesucristo, en la autoridad de Jesucristo. Y ya se desató, digamos, o está en el contexto de desatarse una persecución para los creyentes. Y que esto parece ser de cierta forma los inicios de eso que estás que estás comentando. Sí, claro. Dice que ellos estaban, ¿verdad?, hablando con osadía, dice el capítulo 4, versículo 13, hablaban con osadía. Y se notaba que era gente que había estado con Jesús. Es donde viene el versículo de que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación sino Jesucristo. Pero entonces los llaman y les dicen, hey, dejen de hablar de este Jesús. Y Pedro les dice, primer contexto, es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y hemos oído. Es el contexto. Entonces dicen, dejen de. Los amenazan, pero los dejan irse. Y entonces pasa lo del capítulo 5. El capítulo 5 es entonces cuando ellos vuelven a enseñar acá, y ahí entonces ahora sí se desarma. Si querés entonces, vamos al versículo 27, si quisieras, cuando ya los arrestan. Dice, los condujeron ante el consejo, que este es el Sanedrín, y el sumo sacerdote les reclamó, claro, les reclamó porque les habían advertido. Y les dice, terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre, que curiosamente ni lo dice, en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre, que además era parte de la tensión que existía no solo en el sentido religioso, pero ya político. Dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vuelven a repetir. Eso respondió Pedro y los demás apóstoles. Justo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ese parece ser el principio que informa. Lo vamos a ver en el Antiguo Testamento en una historia, porque tampoco queremos hacerlo de aquí solamente de un pequeño elemento. Sí. Pero parece que hay una claridad en cuanto a que ante esa obediencia, el orden está claro. 1, Dios. 2, los hombres. Claro. En el tanto y en el cuanto 2 no haga ir en contra de 1, súper. Pero cuando 2, la obediencia a 2 haga ir en contra de 1, de las prioridades están ahí por algo. Y aquí el contexto es interesante porque aquí es específicamente que dejen las enseñanzas de este hombre. Que dejen de predicar. De dejen de hablar de Jesús. Entonces esto atenta totalmente con el desarrollo de lo que ya estaba pasando con los creyentes, que por cierto hay está la evidencia, ¿verdad? Inclusive de los primeros convertidos, dice que de los 3,000 que escucharon a Pedro. Entonces claro, aquí hay un contexto donde hay una gente que está escuchando un mensaje, que vieron a Jesús, que conocieron a Jesús, y lo que está sucediendo va a terminar de afirmar a muchos estos creyentes que se estaban agregando a la iglesia, ¿verdad? Entonces el contexto de dejen esa agitación que están provocando por enseñar el nombre de Cristo. Así es. Y parece que podemos extraer un principio que es lo que decíamos. La obediencia o la sumisión a la autoridad humana corresponde en el tanto no implique la transgresión de la ley divina. Que sería la única excepción a la que nos vamos a referir. Así es. No podríamos referirnos a otro momento en el que podríamos justificar el no acatamiento de una orden. Sí, justo, porque no queremos de ninguna forma propiciar una insurrección civil o la desobediencia civil, sino que parece ser que los creyentes, son ciudadanos, como decíamos,
Sí. ejemplares en cuanto a su acatamiento y su sumisión a las autoridades terrenales. Pero a su vez saben que responden inicialmente ante un señor que no es el señor que ganó las elecciones, Sí. ¿verdad? Entonces, bajo ese esquema, en lo que entren en contradicción van a tener que resistirse. Vamos a ver un ejemplo bíblico y vamos a ver unos ejemplos de los días modernos, Sí. de realidades acerca de esto que estamos hablando. Entonces, si te parece, vamos a Daniel, el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, capítulo 3, versículos 14 al 18. Un poquito de contexto. Ese es el tiempo en el que el rey Nabucodonosor había logrado conquistar al pueblo de Israel que estaba en su tierra prometida y los había logrado exiliar. Bueno, lo que quedaba de la tierra prometida Sí. para ese momento, y los había logrado exiliar en una práctica común. Sacás lo mejor que hay en ese lugar para evitar una posible insurrección posterior. Sí. Sí, Controlo los fuertes y después voy por el resto. Sí, exactamente, exactamente. De hecho, dicen, el otro día leía que era una práctica que habían probablemente aprendido de los asirios, que los asirios eran los que habían saqueado el reino del norte. Que fue el primero, sí, en caer. ser exiliado, desterrado. Que es importante que menciones ese contexto porque conecta muy bien con el sentido de extranjero. Peregrino. Vamos a ver un caso donde hay un grupo de jóvenes actuando en su credo, en su convicción en torno al Dios único revelado para ellos, y que aquí hay una obligatoriedad de parte del rey emperador, que aquí tenemos que entender también que ya esta figura es casi una deidad. Así es. Entonces, el no acatar una ley, para ellos se veía como una insurrección a nivel de te estás rebelando contra nuestro Dios. Lo hace tal vez más crudo el tema de cómo soportar eso. Pero bueno. Sí, justo. Y Nabucodonosor, entonces había mandado a hacer una estatua y mandó a decir básicamente que tan pronto como escucharan el sonido de las trompetas y demás instrumentos, tenían que inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado a erigir. Y recordemos dos cosas. El Shema, oye Israel, tu Dios uno es. Y en los 10 mandamientos, la indicación de no adorarás a otros dioses. E incluso, dentro de también ese esquema, a no hacerse imágenes adicionales de lo que estaba. Entonces, ni la imagen ni el acto de adorar calzaba o era permitido con todo esa atentaba gente. Con la idea más medular de cómo Dios se reveló al pueblo de Israel. Que recordemos además, es muy probable por el tipo de personas que probablemente eran Sadrach, Mesach y Abednego, llámese de las cortes más altas, probablemente de las gente con mayor capacidad económica, pero sobre todo con la gente con mayor capacidad de alfabetismo, o sea, de conocimiento de la ley mosaica. Claro. Establecía esos puntos que estaba mencionando. Entonces, en ese contexto, ellos no se inclinan. Se negaron. Sí. Se negaron. Y entonces, si querés, leamos del 13 al 18. El 13 dice: lleno de ira, Nabucodonosor los mandó a llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo: ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado a erigir? Ahora que escuchen la misma... No puedo leer de tan lejos. Ahora que escuchen la misma música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Así es. Dice que Sadrach, Mesach y Abednego le responden. Pero entonces nos da claridad de el nivel de oposición que hay en relación con un acto que para ellos les era claramente prohibido hacer. Para ellos era claramente prohibido adorar a otro Dios, orar a otro que no fuera el Dios que se les había revelado. Y entonces Nabucodonosor quiere meterles toda la presión. Le responden: Rey Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante usted. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepa su majestad que no serviremos a sus dioses
ni adoraremos la estatua que usted ha erigido. Sí. Eso se podría llamar desobediencia civil. Totalmente. Si vos lo querés ver de esta forma, es no sujetarse a una autoridad humana. Sí. Pero ¿cuál es el contexto? El hecho de que están solicitándole hacer algo que es explícitamente en contra de, de la enseñanza. Lo curioso es que ellos dicen, tal vez como poniéndolo en mis palabras, yo entiendo también que están diciendo, definitivamente lo que nos están mandando no lo vamos a hacer. Así es. Pero no vamos a entrar en dimes y diretes. Haga lo que usted ha decidido hacer con los que se rebelen. Mándenos ahí. Lo cual es interesante porque ellos no están no entran en una contienda. Una lucha de poder. Ni en un convencimiento. Ni entran en nada. Inclusive me encanta que ellos argumentan, nuestro Dios puede. Exacto. Pero aún si no lo hace, ese va a ser nuestra forma de honrar al Dios que creemos, que nos mandó a no hacer lo que usted nos está mandando. Pero me encanta porque, como lo describe, no hay como un sentido de contienda, de pleito o de algarabía o de no sé cómo decirlo. Ellos nada más asumen, bueno, si ese es el mandato, igual no lo vamos a hacer y que nos corresponda lo que nos corresponda. Es una... sí, habla del sentido de convicción que tenían. Y de la sensación respecto de ser siervos de Dios. Sí, era... absoluto. Era morir, literalmente. Clarísimo. O sea, ellos debían sus vidas al Dios verdadero y no estaban, como dijeron, no había un encontrarnos en el medio. No. Que a veces puede ser una tentación para nosotros. ¿Cómo hago? Para hacerlo sin hacerlo. Sí, ¿cómo hago para encontrarme en el medio? Sí. Y que hable bien a usted y que hable bien al mío. A Dios y al diablo. Al suyo, sí, exactamente. Pero es curioso porque es como una tentación de querer ser, no sé, muy vivaracho, muy jugado, de cumplir ambos lados. Así es posible esto. Y no se puede, exactamente. Sí, me encanta lo que decís de incluso si no lo hace. Ese es un punto clave. Sí. La sumisión a Dios frente a una orden de la autoridad humana que vaya en contra no implica que vas a salir librado por Dios de esa circunstancia. Significa que puede ser que pases sufrimiento, cosa que vamos a ver en la próxima semana. Esa sección 8, ¿no? Bueno, no, 7. Puede ser que vayas a sufrir injustamente, porque sería injusto que alguien sufra por aferrarse a lo que Dios, el creador de todo el mundo, el que dicta las leyes verdaderas, enseña. Sería injusto, pero puede ser que pase. Incluso es lo más probable, pensaría exacto, puede ser que incluso termine quedando, dependiendo de las circunstancias, hasta en sufrimiento de índole muy fuerte. Llámese, estoy pensando en este momento, siglo I, siglo II, siglo III, los juicios que realizaban en los tribunales romanos en contra de los cristianos, en los cuales se les acusaba, escuchar esto en vacilón, de ateos. ¿Por qué? Porque no adoraban a los dioses romanos y entonces se les llevaba a negar a su fe a Jesucristo y a abrazar y a ofrecer incienso y sacrificio a los dioses romanos. Si hacían eso, eran liberados. Si no lo hacían, entonces eran condenados y con todo lo que puedas llevar. Lo que digo es, todas esas muestras de los mártires de los primeros siglos nos da claridad de que la sumisión a Dios como número uno antes que a los hombres no significa en la práctica que siempre vaya a pasar lo que pasó con Sadrach, Mesach y Abednego. Sí, claro, no estamos contando la historia para decirles, Dios va a sacarlos de ahí, o Dios va a liberarlos, Dios va, puede que sí, puede que no. Puede ser que usted sí pierda su trabajo por mantenerse firme, puede ser que sí pierda esa relación específica por mantenerse firme, sí sea... pierda su libertad. Su libertad la pierda. Su ciudadanía. Si sea latigado públicamente en redes sociales, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, y viendo este contexto me hace pensar que al final esta idea de sumisión tiene que ver con un tema de adoración. Entonces, este tema de pasar injusticia por salirme del orden de los hombres para aferrarme o quedarme en el orden de Dios constituye un acto de adoración y de fe a ese Dios. Lo veo, digamos, en la manera que en el contexto aquí hay un tema de adoración y rendición. Y ellos más bien están diciendo, no es eso lo que vamos a hacer esto y va a ser un acto de adoración. Estoy pensando en los mártires, que vos decías esta palabra, que son los perseguidos, los misioneros, los mártires, los que más podrían darnos un testimonio claro
de cuando se enfrentan a una realidad civil que atenta con el mensaje de Cristo. Yes. Que otra vez en Latinoamérica, quizás en algunos casos muy específicos ha sucedido, pero muy poco. No es la intensidad de llevar a muerte. No. Exacto. No, no. Por eso nos es un poco ajeno y por eso también tenemos algunos casos de siglo XXI y de realidades, digamos, que no necesariamente implican muerte, Claro. para también tropicalizar esos elementos. Solo para terminar de contar la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, resulta que al final de cuentas Dios no deja que se quemen. En el horno de fuego los echan, no se queman y entonces los sacan a final de cuentas. Bueno, de hecho, y Nabucodonosor en el 28 dice, alabado sea el Dios de estos jóvenes, así es. que envió a sus ángeles y los salvó. Ellos confiaron en él y desafiaron la orden del rey, que estamos hablando, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otros dioses que no fueran los suyos. Y se cumple en parte la idea de que tu actitud, tu decisión, traiga honra y sea testimonio para el clero. Porque quiere decir que aquí el rey, el que los mandó y el que dio este castigo injusto, termina volviendo sus ojos y dice, no saben toque, aquí claramente hay que reconocer un Dios, el Dios de ellos. Exacto. Y le va a pasar también en Daniel 6 con el foso de los leones. Darío va a decir algo parecido hacia el final. Pero bueno, volvamos entonces a ver el principio de sujeción a la autoridad humana, las excepciones tanto en el cuanto choquen contra la sumisión verdadera del creyente, que es la sumisión ante Dios, esclavos de Dios, dice el versículo 16, verdaderamente libres, pero esclavos de Dios, en esa paradoja, si se quiere, y el principio que nos dice en cuanto choque, bueno, antes obedecer a Dios que a los hombres. Vemos el caso de Sadrach, Mesach y Abednego. Quien quiera puede leer el caso de la historia de Daniel también, unos capítulos más adelante. Y queremos tal vez traer algunos casos prácticos del siglo XXI con realidades que tal vez nos son un poquito menos ajenas, en el sentido de que ahora a nadie lo echan a un foso de leones, digo, al menos en nuestra cultura occidental. A nadie lo echan a un horno de fuego, al menos en nuestra cultura occidental, o sucede con muy poca frecuencia. Entonces queremos tocar algunos casos específicos respecto de situaciones que se ven en la realidad del siglo XXI y sobre los cuales vale la pena comentar, que tratan de personas que en cierta circunstancia, ante un llamado de la autoridad humana a ir en contra de la ley de Dios, se han opuesto. Sí. Y eso los ha llevado a diferentes consecuencias. Procesos. Quisiera contar el primero, uno que he mencionado en algún momento en alguna enseñanza, es el de la ministra parlamentaria finlandesa, que se llama Päivi Räsänen, creo. No sé cómo, yo no sé hablar finlandés, bueno, finés. Pero bueno, el tema es que ella ha tenido que llevar varios juicios. La razón principal es que se le acusa de discurso de odio. Sí. De discurso de odio. Y la razón, los hechos, básicamente son que ella era una ministra del gobierno finlandés y tuiteó en esta red social Twitter, que se llama X, exacto, una posición bíblica en relación con el matrimonio y que se considera, digamos, opuesta al movimiento LGBTQ. Entonces, ella cuestionó la posición oficial de la Iglesia Luterana finlandesa que aprobaba y patrocinaba lo que conocemos como el Pride Parade, ¿no? El desfile de orgullo gay. LGBTQ, exactamente. Y por esto entonces lo hizo en el 2019 y se le presentaron cargos como un criminal. Después de eso, lo que la policía hizo fue no solo llevarlas a cargos criminales por esta tweet que hizo, ¿verdad? Por publicación, me parece que fue un post. tweet y después una entrevista también, ¿no? Sí, tuvo un panfleto que había realizado 15 años antes en el que había para su propia iglesia, eso es clave. Eso es clave porque 15 años antes, en el 2004, ella había hecho un panfleto para su iglesia que se llamaba Dios los creó como hombre y mujer. Y hablaba de sexualidad y matrimonio. Y entonces, por esos dos elementos, es llevada por el fiscal finlandés a juicio por cargos de discurso de odio. ¿Qué significa discurso de odio? Discurso de odio quiere decir
hablar de cierta manera que infunda o genere en la sociedad, en el público en general, sentimientos de odio, llámese rechazo, Sí, desagrado, discriminación es lo que discriminación apela en mucho. contra de un público específico, en este caso en función de su orientación sexual o de su así denominada identidad de género. Sí. Esos son los casos, ¿no? Agitación contra un grupo minoritario, es lo que por lo que la están llamando, Ajá. que está abajo, no lo vas a creer. Crímenes de guerra y crímenes Sí. contra la humanidad. Esa es la parte me En parece el tan Código ridícula. Penal finlandés. Wow, sí. Agitación contra un grupo minoritario por expresar online, en línea, una versión, una verdad bíblica. Sí. Y De hecho, por es una cita bíblica, o sea, ella ni es un siquiera versículo. lo está articulando de una Exacto. forma distinta, está haciendo un quote, está Exacto. citando una cosa de la Biblia. Exactamente, un panfleto y apareció en un debate de radio. Pero entonces, ojo el punto. Aquí, ¿qué es lo que vemos con claridad? Bueno, este es un tema que si bien está en Europa y por ende nos puede sonar ajeno y lejano, Sí. es un tema muy siglo XXI. Es un tema en el que alguien expresó sus opiniones respecto de matrimonio y sexualidad. Sexualidad. Entonces, estamos hablando de temas de matrimonio mal llamado igualitario, matrimonio homosexual y temas de identidad de género, probablemente vinculados a temas de transgéneros, ¿verdad? O transexuales. Entonces, bajo esta línea, ella expresa su opinión y es llevada a casos penales. Esto te muestra a alguien que entendió que la descripción bíblica respecto de esos temas se sobrepone a, en este caso específico, incluso lo que la iglesia luterana estaba presentando. Pero es ahora, ¿quién es el que llega con todo el peso de la ley a parársela encima? El Estado finlandés, ¿verdad? Claro. Y entonces, ella se encuentra en un estado de, que se le ha querido pedir que se retracte. Es que es un tema importantísimo. Te habla, flashback, los mártires que yo mencionaba de los siglos, de los primeros siglos. Reniegue si usted su reniega fe y se retracta. Y no pasa nada. Exactamente, pide una disculpa pública y listo. Pero entonces el mensaje es claro. El mensaje que sucede, que se quiere enviar en Europa es claro. Es si su posición es diferente de la del Estado, cierre la boca. No diga nada. O sea, si usted no se va a sujetar a la autoridad humana, al menos cállese y no diga nada. Y esto es un punto clave, yo creo, porque es un caso que nos muestra con bastante claridad esa contradicción entre la ley de Dios y la ley de los hombres. Sí. Que aquí lo que veo que sucede que no es estrictamente un mandato obligatorio abierto, sino el hecho que se evidencia, bueno, en el caso de ella está en una postura política, lo cual lo hace más efervescente, quizás por decirlo así. Pero bueno, indistintamente se nota la intención del sesgo de cualquiera que no esté de acuerdo con lo que nosotros creemos, entra en categoría de insurrecto y termina siendo procesado por crímenes. Entonces, tal vez una cosa que uno puede notar es llegar al punto tan ridículo de que tu opinión, por buena, incorrecta, ridícula, informada o desinformada, llegue a ponerte en un tema de crimen. Que yo lo que te comentaba era que lo que se ve claro aquí es una censura y una limitación a la libertad de expresión, que por cierto es una de las características más importantes de los países democráticos libres. Porque si son libres podemos escoger, podemos votar, podemos escoger la representación y cómo, ¿verdad? Como atenta al final con el tipo, la manera en que se quiere ejercer leyes y ejercer la autoridad gubernamental en este caso. Entonces, tal vez aquí, como les digo, no es tan claro la directriz de hagan algo, no es un mandato activo, no sé si hay una palabra para específicamente en el tema legal de hacerlo, pero es cuando viene una postura distinta la que entonces no tienes derecho a tenerla, no tienes derecho a tenerla, no tienes derecho a expresarla, no tienes derecho a argumentarla, no tienes derecho ni al ejercicio político que vaya asociado con un pensamiento liberal o uno más conservador o lo que sea. De hecho, al final lo que creo que vale también la pena señalar de esto es que se pierde la virtud del Estado de Derecho.
porque entonces solo ciertos grupos tienen un derecho o uno más pleno por sobre otros. Y al final, sí, es que si te están limitando en cuanto a opinión, en cuanto a credo, que otra vez, volviendo a los países democráticos, hay una libertad de credo, de credo, de reunión, de religión, de asociación. Entonces, aquí el riesgo que vemos es que cada vez más vamos hacia este tipo de, y no sé, vamos a ver, aquí hay una agenda detrás de esto que es complicada también de dimensionar los efectos que tiene. En Latinoamérica se ven en unos países más que otros. Sí. Y en algunos parece que ha llegado a un pico máximo y hay como un retroceso. Pero bueno, es una dinámica, y en el contexto de este y en el otro ejemplo que vamos a hablar está circunscrito a la dinámica política. Sí. Entonces eso también es algo importante de notar en estos casos actuales en los que estamos viviendo, porque creo que es donde se va a vivir más esas diferencias. Inicialmente, al menos, correcto. Sí, el próximo caso que queremos ver nos trae a Latinoamérica, precisamente, que tiene que ver con lo que mencionabas, de que algunos países más, bueno, México es un caso de esos. Entonces, queremos hablar del caso de un congresista federal de México que se llama Gabriel Cuadri, que fue acusado de violencia política basada en género porque hizo unos tweets en relación con la ideología transgénero y equidad o justicia para las mujeres. Este señor Cuadri expresó sus preocupaciones acerca de que hombres que se identificaban como mujer estaban buscando curules curules que eran para mujeres en el Congreso de México. Recordemos que en algunos estados es normal que haya leyes de paridad de género en relación con las curules o con demás puestos políticos, y entonces lo que estaba pasando era que hombres que se identificaban como mujeres estaban aplicando. Entonces, por eso, una persona, un hombre que se identifica como mujer, que se hace llamar Salma Luébano, presentó una acusación. Y en efecto, el Tribunal Superior de la Corte Electoral rechazó la apelación de este señor Gabriel Cuadri, confirmó la sanción que se le impuso, que lo obligó a borrar los tweets, pagar una multa, emitir una disculpa pública y registrarlo como como alguien que ofende políticamente basado en género, como un transgresor, como un criminal, si se quiere, político basado en género. Entonces, cuando ves ese caso, vos decís, eso es alguien igual que está expresando una opinión que va en línea con la ley de Dios, el hecho de que hombre y mujer los creó, ¿verdad? De que Dios no se ha equivocado. No fue como que una vez se le fue a alguien con una sensación, un hombre se le fue en un paquete de mujer y dijo, ay, se me fue, salió tarde. Eso no sucede bajo el esquema bíblico. El creador no comete esos errores. No significa que no existan personas que tienen sentimientos de ese tema en esa línea. Sin duda alguna existen personas que tienen sentimientos en esa línea, pero eso no significa que sean intrínsecamente válidos solamente por ser sentimientos como tal, que sean, palabra en términos filosóficos, ontológicamente correctos, o sea, que correspondan al ser, correspondan a la esencia de la persona. Pero eso es otro caso en el cual vemos esa contradicción entre ley de Dios y ley de los hombres, y alguien que, si se quiere, habló en favor de la ley de Dios. Tal vez en este caso no necesariamente una perspectiva religiosa, pero sí al menos sustentando lo que va en línea con la ley de Dios. Sí, en la congresista finlandés falló 2 veces ya a favor de ella, ¿no? Así es, y va para un tercero. Sí, que estamos hablando de procesos judiciales larguísimos, extensos, 5 años. Caros. Así es. Tediosos, complicados, que generan ansiedad, peligrosos. Bueno, con todo un tema público, ¿verdad? Porque es un tema tan caliente que vende mucho, ¿verdad? Genera mucha, ¿cómo se llama? Morbo, ¿verdad? Sí, y crea polarización de segmentos de la población. En el caso de él, ¿qué fue lo que pasó al final? Él tuvo que... tuvo que someterse a emitir la disculpa pública, tuvo que borrar los tweets, tuvo que pagar una multa y sí fue registrado en ese registro de criminales de índole basada en género. Sí. Con lo que decías, esto es un comentario creo que personal. Sí, tal vez hablando yo más en mi posición de formado como estudiante en leyes, como abogado, y no desde la perspectiva religiosa o de la perspectiva eclesial. Pero el tema es
que en estos casos el proceso es la pena. En el caso de la ministra finlandesa, que lleva 5 años con 2 juicios que ya ganó y un tercer juicio que viene en camino, el proceso como tal es un disuasivo suficientemente poderoso para que el Estado busque evitar que las personas vuelvan a hacer ese tipo de... Es un tema de prevención general, si se quiere. Se llama, lo que busca es cómo emitir acciones que eviten que la gente delinca. Amedrente, exactamente. Es un disuasivo, precisamente. ¿Por qué digo que el proceso es la pena? 5 años. La posibilidad de enfrentar cargos. ¿Cuánto cuesta un proceso de esos? En el caso de ella, hay una organización internacional que pues decidió llevar su caso sin cobrarle porque la organización se fondea de otras formas, se financia de otras formas. Pero el punto es ese. El punto es, alguien diría, ¿dónde está lo malo de este tipo de normas? ¿Dónde está lo malo de este tipo de elementos? Sí. Bueno, está en que no requerís, como persona que impulsa estas normas, no requerís que la gente la condenen para que la norma sea efectiva. La sola implementación, pero la sola aprobación de la norma genera, y un caso ejemplificante, genera suficiente poder disuasivo y de prevención general negativa sobre las personas para que eviten realizar actos que vayan en esa línea. Marca un precedente y crea ya un prejuicio a la gente. Es como mejor no. Mejor juego. Que siento lo que hasta cierto punto, no sé si todos pecaremos de estos a cierto punto, pero es como un juego neutro. Sí, exacto. Prefiero no para no meterme en esa bronca. Vamos a ver. Por eso estos 2 casos son buenos, pero no son específicamente cosas, y quería también hacer esta salvedad. Nosotros no conocemos a esta señora, ni toda su orientación teológica religiosa, digamos. Menos con el Señor. Los usamos como 2 ejemplos porque hay un principio bíblico en común. Así es. Por eso son buenos ejemplos, pero todavía a nosotros nos queda estas enseñanzas de... Sí, vos y yo no somos políticos. Exactamente. No somos congresistas. Y no buscamos ese ejercicio. Vamos a ver, habrá gente que tal vez sí se mueve en esos ámbitos, nosotros no. Pero el tema que viene aquí, una cosa que yo me estoy preguntando es cuando a veces podemos tener una actitud muy neutra para nada más no pasar por él. Por eso. Yo he estado en grupos donde yo sé que mejor no opino mucho respecto a un tema porque hay 5, 6, 7 personas alrededor mío que van a crear toda una discusión en torno a esto. Yo no estoy en posición de ni enseñarle a nadie, ni imponer ideas. Y sé que el simple hecho de decirlo va a crear una cosa. Y que, vamos a ver, yo a veces he llegado a la conclusión como yo puedo tener una conversación de este tipo con personas que tengan realmente el interés de escuchar y argumentar y respetar tu posición. Pero no estoy dispuesto a llevarla a un tema de debate solo otra vez por el morbo de ver quién humilla a quién y quién enseña, ¿verdad? Porque hay mucho de esto ahora. Pero bueno, me hace pensar a mí a veces si he sido más bien, se me ha ido la mano de neutro, ay, mejor aquí ni... Exacto, sí. Y me parece interesante eso que decís porque, a ver, no, si me meto aquí, el podcast se nos hace de 1 hora. Más. Poquito. O sea, de 1 hora más, exacto, de lo que ya llevamos. Pero la idea básica es el esquema filosófico que da lugar a este tipo de pensamientos o ideología. Si alguien se ofende por la palabra ideología, teoría de género, exactamente igual. Es un pensamiento con un corte totalitarista y con un corte de planteamiento cerrado. Es decir, no necesariamente está dispuesto o no está dispuesto a ningún tipo de crítica respecto de partecitas del planteamiento. Atacar una parte es atacarlo del todo. Rechazar una parte, rechazarlo todo. Que lo diga, un ejemplo, una activista austriaca, parlamentaria, diputada, lesbiana, de índole, de origen iraní, creo que musulmán, no estoy seguro, pero al menos de origen iraní. O sea, todos los elementos de discriminación de la famosa palabra interseccionalidad que podrás ver. No, o sea, tiene todo, saca casi todas las fichas del bingo. Claro. Pero resulta que se le ocurrió decir que tal vez no estaba bien mutilar chiquitos de manera irreversible en Austria. Y fue
cancelada plenamente por todo el grupo. ¿Por qué? Porque el sistema es tan cerrado que si atacas una de sus bases se cae todo el naipe, se cae todo el castillo de naipes. Cierro nada más esto para expresar con claridad por qué eso pasa. Porque cuando estamos en grupos y la gente habla de esto, especialmente si hay alguien que se identifica como ese tipo de temas, sentid vos que es como que les estuvieras criticando su identidad. Bueno, es porque para ellos, a partir de un principio que se llama experiencia vivida, en efecto les estás criticando su identidad. O sea, desde su perspectiva, les estás tocando el punto más clave de lo que ellos sienten que son y cómo entienden el mundo. Y por ende es que se vuelve casi, o no, tan religioso como tener una discusión de índole religioso. Casi tan fanático como una discusión de índole. Pero lo curioso religioso. Y a mí me ha pasado esto, o sea, y tengo gente dentro de mi familia extendida con una orientación sexual distinta, y tengo amigos y recuerdo con varias personas y con compañeros, bueno, una lista de personas que tienen claramente una posición de esto. Y a veces ellos, bueno, a veces no, casi que podría decirte que la mayor parte de las veces no ha sido de ellos donde viene la respuesta agresiva. Es más de gente que ni siquiera se identifica ellos propiamente con una posición o la otra, con un género o el otro, sino que por alguna por así decirlo, compraron el credo. Y tienen que defenderlo. Y esto es curioso, porque ahí es donde uno no entiende exactamente, otra vez, no entiende cómo llegó a permear tanto la sociedad. Esa es la premisa mía, es como eso está inmerso en la sociedad. Gente compró el discurso y ahora lo defiende, aunque en nada tenga que ver con cosas que ellos mismos viven o creen, lo cual lo hace tan peligroso. Porque yo he hablado con personas que inclusive varios me han dicho, que ellos no se identifican con los movimientos que defienden y que nada, o sea, que ellos no ocupan, que no les es necesario. Claro, pero se ha desarrollado un elemento paralelo a la realidad que viven algunas personas que también lo defienden fuertemente, pero ese movimiento paralelo que es un activismo vinculado con cierto tipo de postulados y de planteamientos. Eso es clave y por eso se siente, aquí tal vez en algún momento, Dios primero, tendremos la oportunidad de profundizar en ese tipo de temas, porque ahorita la verdad, en estos pocos minutos no nos da chance de ir a detalle. Así es. Tal vez nada más para cerrarlo, para ver que en Costa Rica no estamos tan lejos de este tipo de temas. Hay un proyecto de ley, 20.970, el mal llamado proyecto de ley de las terapias de conversión. Hay mucha tela que cortar sobre esto. 2 ideas. La primera, valdría la pena leerse la exposición de motivos. Si alguien quiere buscarlo, 20.970, que se lea la exposición de motivos y luego se lea el contenido del texto y vea a ver si calzan en cuanto a lo que dice buscar y lo que realmente pone en papel. Y segundo, básicamente lo que busca es eliminar la posibilidad de que profesionales de la salud, llámese en este caso un psicólogo, por ejemplo, ante una consulta de una persona que identifica o que refiere identificarse con cierta identidad de género o manifestar cierta identidad de género, de alguna forma la persona obstaculice o restrinja o impida o menoscabe o suprima esa orientación sexual, esa identidad o esa expresión de género de la persona, profesional de la salud. Entonces, más allá del hecho, la norma es clara en que tratamientos afirmativos sí se permiten, pero lo que busca evitar es que una persona que llegue a comentar X tema reciba de parte de su profesional de la salud, que puede tener evidencia, que puede tener creencias propias, pero puede tener evidencia científica, estudios a nivel global, hablando en contra de ciertos procedimientos de lo que llaman transición. Voy a tomar el caso de los transgéneros, de la famosa transición, ¿verdad? Sea por medio de hormonas o sea por medio de cirugías específicas, que hay estudios que analizan estos puntos y tienen conclusiones que no van a favor de esos procedimientos, que el profesional de la salud se vea impedido de poder guiarlo en mostrarle cómo hay estudios al respecto, cómo hay, digamos, literatura que habla de manera contraria, porque si lo hace, si el profesional de la salud lo hace, se podría entender que está obstaculizando
que está restringiendo la identidad de género que la persona dice tener y por ende, bajo la comprensión de la norma, si la persona dice tenerla, la tiene. Eso es un punto clave. O sea, bajo como la norma lo entiende, si la persona lo dice, es así. Y eso es un punto vital sin el cual no puedes comprender por qué las cosas son como estas. Vos decís, ¿pero eso qué importa? Bueno, muy rápidamente. Las normas de las penas, perdón, de quien incumpla con estos temas es que si hay un establecimiento comercial puede perder el permiso sanitario de funcionamiento. Permiso sanitario de funcionamiento o la licencia. Y si es una persona física, la suspensión del ejercicio de la profesión hasta por 3 años por parte del colegio profesional correspondiente. Es un gran castigo. Esos son proyectos de ley que están en la corriente legislativa. Si no me equivoco, está en plenario ya, o sea, en la etapa final de discusiones. Solo lo digo ¿por qué? Porque el caso de fidelidad finlandesa suena lejano. El caso del mexicano suena que es un congresista. Pero esto ya suena diferente. Más general. Esto es muchísimo más aterrizado a nuestro país. Es un proyecto de ley de nuestro país, presentado por un diputado de la legislatura pasada. Y es algo que puede afectar a seres humanos comunes y corrientes. O sea, no a políticos específicamente. De hecho, afectaría. Sí. Todo para cerrar y decir, detrás de todo esto, que no seamos ingenuos en pensar que estos puntos que estamos leyendo en Primera de Pedro capítulo 2 están muy lejanos y son cuentos de la época de los mártires, previo al siglo IV, ni tampoco para pensar, y ahí vamos a ir la próxima semana, que porque estas cosas están sucediendo, el cristianismo está destinado a acabarse y a quedar y a perderse y a callarse, porque no va a suceder. Lo vamos a ver la próxima semana. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el principio? El principio es: los cristianos deben ser ciudadanos ejemplares, que tengan una conducta tan ejemplar que cuando los incrédulos lo vean, digan, wow, vean las buenas obras y digan, glorifiquen a Dios en su momento. Y como son siervos de Dios, como son esclavos de Dios, su sumisión a la autoridad humana que existe es en función de su sumisión a Dios. En el tanto, la humana, quiera hacerlo ir en contra de la otra, la de Dios, el creyente debe obedecer a Dios antes que a los hombres. Claro, entendiéndose el concepto de libertad plena en Cristo, que por voluntad me someto a Él y, como estás diciendo, a las autoridades por gloria del Señor y para honra. Plenamente. Y en este sentido momentáneo y en este sentido de pasar por esta realidad como extranjeros y como peregrinos. Yo haría un llamado también a defender y a articular nuestra fe de una manera precisa, sí, de una manera documentada, llena de amor, llena de gracia y llena de verdad. De verdad. Y que bueno, en el ejercicio también civil sepamos escoger, sepamos buscar los lugares donde se puede dialogar y establecer un diálogo inteligente, civilizado. Y pensaría mucho en ojo con la libertad de expresión, ojo con la libertad de culto y ojo con reglas o normativas que no están bien definidas o que están en el limbo de que cada quien las interprete o las defina según parezca, porque entonces en eso estamos poniendo la verdad como algo que la gente puede hacer y deshacer. Un buen ejemplo es esto que estás leyendo, ¿verdad? O sea, como es demasiado subjetivo que alguien venga a imponerme a mí que yo afirme algo que no puede ser necesariamente comprobado como verdad, como realidad. Entonces hay riesgos importantes. Pero bueno, gracias por el tema, que es un tema que yo sé que te apasiona, sobre todo por este ejercicio de leyes, plenamente de legal. juicio. Tiene un elemento muy legal, claro. Vamos a buscar un abogado para que hable más rato con JP, porque él quedó con ganas de hablar más. Pero bueno, gracias por el tiempo de escuchar. Compartan estos recursos. Ojalá sean de provecho para ustedes, pero además para otras personas que puedan andar buscando este tipo de temas. Y quiero recordarles también, invitarles para el mes de mayo, domingo 5, 12 y 19, que vamos a estar con la sección 7, 8 y 9 de este estudio de peregrinos.
Y además contarles y invitarles desde ya que el domingo 26, que por decir así es nuestro domingo libre, no lo vamos a tener libre, sino que vamos a tener, por cierto, con un tema afín, vamos a tener un desayuno apologético. Así es. Que probablemente nadie haya hecho esta mezcla de cosas, pero vamos a hacer un ayuno apologético. Va a haber un amigo. No, vamos a hacer un desayuno apologético, no un ayuno apologético. No, ayuno no. Dije ayuno. Un desayuno apologético. Un desayuno apologético. Y lo que queremos es aprovechar la visita de un amigo de nosotros, un muchacho en ministerio, que además es experto en el tema de apologética. Así que los invitamos. Y vamos a darles más información, pero para que guarden con tiempito ya el domingo 26. Va a ser en el hotel, igual, Palma Real. Pero bueno, ahí les vamos a pasar más información. Sin más, gracias, bro, por el tiempo. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Chao, chao.